Buenas noches, somos estudiantes de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación. Hoy les vamos a exponer un trabajo de la asignatura de didáctica de la lengua y de la literatura. El grupo está conformado por Andrade Vera Dayana Bexabé, Barcia Anchundia Ligia Gioconda, Catagua Saavedra Jacinta del Carmen, Mejía Martínez Bella Caterine, Vera Largacha Yasmín Monserrate. Nuestra docente es la PhD María Ivonne Guillén López. El tema que se va a tratar es acerca de la estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. El objetivo es establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura lengua y literatura, desde un texto de literatura ecuatoriana, el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macrohabilidades de la lengua. Introducción. Dentro del tema tenemos la leyenda del tesoro de los Yanganates, que es una leyenda que cuenta que el general Inca Rumiñahui escondió una enorme cantidad de oro, plata y otros objetos de valor en las montañas de los Yanganates, en Ecuador, para protegerlo de los conquistadores españoles tras la muerte del Inca Atahualpa, a pesar de numerosos intentos de búsqueda y el descubrimiento de un antiguo mapa incaico conocido como el Derrotero de Valverde. El tesoro nunca ha sido encontrado y sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia y geografía de Ecuador. Para nuestro trabajo nos basamos en la leyenda del tesoro de los Yanganates. En un breve resumen, tras la fundación de San Miguel de Piura en 1522, Francisco Pizarro inició la conquista del Imperio Inca, capturando el Inca Atahualpa en Cajamarca. Este ofreció llenar una habitación de oro a cambio de su libertad, una oferta que Pizarro aceptó movido por la codicia sin límites. Sin embargo, españoles traicionaron su palabra y ejecutaron a Atahualpa, a pesar de haber aceptado el rescate. Mientras tanto, el general Rumiñahui se acercaba con un monumental tesoro para liberar a su líder. Al enterarse de la ejecución, decidió ocultar el oro para que no cayera en manos de los traidores. Lo escondió en los intrincados pasajes de la cordillera de los Yanganates, llevándose el secreto de su ubicación a la tumba. Desde entonces, la leyenda del tesoro maldito ha atraído a innumerables aventureros, muchos de los cuales han desaparecido o muertos en el intento, alimentando la creencia de que la montaña protege eternamente su secreto. Una vez escuchada lo que es la leyenda, para nuestro trabajo se realizó una planificación microcurricular dirigida para la institución Unidad Educativa César Delgado Lucas con estudiantes de quinto año de Educación General Básica. Nuestro objetivo de aprendizaje fue seleccionar y disfrutar textos literarios para realizar interpretaciones personales y construir significados compartidos con otros lectores. La destreza con criterio de desempeño que se utilizará es leer con fluidez y entonación en diversos contextos y con diferentes propósitos como exponer, informar, narrar, compartir, etc. Nuestro indicador de evaluación consiste: aplica sus conocimientos lingüísticos, léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos en la decodificación y comprensión de textos, leyendo con fluidez y entonación en diversos contextos y en diferentes propósitos. Dentro de las estrategias metodológicas para la enseñanza y aprendizaje que se van a utilizar, como se vio al inicio, tenemos el tema de nuestra obra, que es la leyenda del tesoro de los Yanganat. El método que se va a utilizar es un proceso de lectura, cuya estrategia es una lectura comprensiva. Esta está formada por una prelectura, donde se va a dialogar sobre qué saben de los tesoros y riquezas de los incas,
Observar imágenes relacionadas de los incas y de los tesoros. Realizar predicciones de cómo las imágenes están relacionadas con la leyenda. Leer el título de la leyenda y analizar. ¿Qué acontecimientos cree que podría darse? Luego, los estudiantes realizarán la lectura, cuya lectura exegética del tema, la leyenda El tesoro de los Yanganates. Primero se lee la leyenda en voz alta. Luego se subraya palabras desconocidas. Tercero, se practica la escucha activa. Y por último, cuarto, se realiza una discusión y preguntas de comprensión en partes específicas de la leyenda. Después de esta lectura se realiza una postlectura que consiste en escribir las palabras desconocidas y asimismo registrar el significado de cada una de ellas. Dentro de los materiales o recursos que se van a utilizar, tenemos la leyenda El tesoro de los Yanganates, cuadernos, lápiz, colores y el diccionario. Dentro de las actividades evaluativas vamos a utilizar lo que es la técnica de la observación y como instrumento vamos a emplear la rúbrica. Bueno, siguiendo lo que es la planificación curricular y en la parte de de la unidad didáctica, para escribir y aprender mejor, su objetivo de aprendizaje sería escribir guiones adecuados a una situación comunicativa determinada para aprender, comunicarse y desarrollar el pensamiento. La destreza con criterio de desempeño que se va a utilizar es escribir guiones con secuencias lógicas, uso de conectores temporales y de orden en situaciones comunicativos que lo requieran. Los indicadores de evaluación, eh, o el indicador de evaluación sería escribe guiones organizando los hechos y acciones con criterios de secuencias lógicas y temporal y los integra en diversos tipos de textos producidos con una intervención comunicativa y en un contexto determinado. Sus estrategias metodológicas para la enseñanza y aprendizaje, eh, como venimos viendo, realizando, la obra es la leyenda del tesoro de los Yanganates. El método es el proceso de escritura. La estrategia que vamos a utilizar es escribir o crear guiones. Su planificación es leer la leyenda, el tesoro de los Yanganates, mediante una lluvia de ideas para poder identificar los personajes, los escenarios y las ideas principales. Luego de eso, en la textualización, en una estructura libre y creativa del guión, vamos a elaborar cuatro guiones o cuatro borradores, donde en el primer borrador se va a elegir los personajes principales y secundarios y el escenario. En su segundo borrador o guión, se va a dar el diálogo, dándole un orden de importancia. En el tercer borrador o guión, se va a continuar dándole el orden y el sentido al guión para la dramatización de la leyenda El tesoro de los Yanganates. Y por último, ya en el cuarto borrador del guión, se va a revisar la ortografía y los signos de puntuación. Luego de eso, también se pide que los estudiantes ordenen los hechos en orden cronológico y luego, o posterior a eso, en revisión de pares con sus demás estudiantes, van a intercambiar los guiones escritos con otros compañeros y hacer una retroalimentación. Posteriormente, se va a publicar o crear espacios en los cuales los estudiantes presenten sus guiones a sus compañeros y lo dramaticen. Los materiales o recursos que se van a utilizar es el texto o la leyenda El tesoro de los Yaganates, el cuaderno, la pizarra, láminas, lápiz, borrador,
trajes para su dramatización y el guión para la dramatización. Las actividades evaluativas serían, en la técnica sería la observación y en el instrumento sería la rúbrica. Bueno, para evaluar ambas actividades realizadas, tanto con lo que es el proceso de escritura como de lectura, pues tenemos las rúbricas, ¿no? Para la primera rúbrica, que es el proceso de lectura, sobre el tema que era el tema del tesoro de los Yanganates, de la leyenda, tenemos que evaluar los siguientes criterios. Si el estudiante aporta con criterios y describe las imágenes. Si el estudiante lee e identifica personajes y escenarios de la leyenda. Si señala las palabras desconocidas, que es parte de las actividades planificadas. Y si el estudiante ha investigado y definido palabras desconocidas. La rúbrica, bueno, tiene una calificación de excelente, de notable, de mejorable y de insuficiente, y en base a eso tendrá un puntaje de 10. Asimismo, tenemos la rúbrica para la evaluación sobre lo que era el proceso de escritura, en este caso la creación de guiones. Los criterios a evaluar, pues hablamos de la ortografía y la puntuación, si escribe guiones de forma ordenada y prioritaria, si identifica los personajes principales y los secundarios y sus diálogos, y finalmente si participa activa y dinámicamente durante la dramatización. Asimismo, bueno, se calificará en base a excelente, notable, mejorable o insuficiente, dando un total de 10 puntos. Eso sería todo, pues muchísimas gracias.